Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este lunes se presenta en la sala de jazz parisina New Morning el grupo El Comité, puro groove cubano, compuesto por, sin exagerar, los 7 magníficos del jazz cubano. Concierto que va a servir de presentación a su primer disco y que, So What, grabado después del éxito de este conjunto, verdadera orquesta de solistas. Y precisamente para hablarnos de este disco y de este concierto aquí en París, tenemos con nosotros a 2 de los 7 magníficos. Los 7 no hubieran cabido en este estudio, desgraciadamente. Se trata del contrabajista Gastón Joya y del percusionista Rodney Barreto. Buenas tardes a ambos. Y buenas tardes. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Permitidme que explique antes que nada que Rodney Illarza Barreto ha nacido en 1984 en la ciudad de La Habana, donde vas a realizar estudios de percusión. Llevar el apellido Barreto es llevar la música en la sangre, ¿no? Sí, ese apellido es una responsabilidad. Muchos percusionistas, además, en tu familia. Sí, y no sé si ha sido casualidad o el karma de la vida, lo que sea, ¿sabes? Como que el Barreto es un apellido de percusionista, netamente. Incluso aunque no seamos familia, muchos, o al final creo que sí lo somos. De repente tengo que revisar mi árbol genealógico a ver qué tal, si coincidimos todos en algún punto, pero sí, ha sido un reto llevar ese apellido. Y más el reto porque decidí tener la percusión como carrera. Entonces sí, un gran reto. Es cierto, Rodney, que a los 3 años ya te subes al escenario, pero haciendo trampa, creo. Sí, los 3 años y hasta un poquito antes es gracias a mis tíos. Los 3 tíos míos estudiaron percusión, pero solo uno se dedicó completamente al drums y a la percusión. Se llama Julio Barreto, el cual es mi gran inspiración. Pero bueno, los otros tíos míos, Jesús y José Barreto, ellos también estudiaron percusión, casualmente con el mismo profesor que me dio clase a mí muchos años después. Pero ellos tocaban en una cosa en Cuba se llama la comparsa de la FEU. Y eran los que tocaban los tambores ahí. Y ellos cargaban conmigo cuando yo tenía año y medio, entre año y medio y 3 años ellos cargaban conmigo. Con año y medio me ponían en una mochila en la espalda así y me llevaban por todas las carrozas del carnaval, eso, ahí tocando, y yo en la mochila viendo todo eso. Entonces ahí ya empieza mi pasión con la percusión. De igual yo no tengo muchos recuerdos de eso porque es imposible que me pueda acordar de cosas de un año y medio, pero bueno. Pero seguro que el primer día que te subes para tocar en un escenario había algo de familiar para ti, ¿no? Sí, la primera vez que me subo a tocar un escenario, imagínense ustedes, yo estaba en nivel elemental. Casualmente coincidimos en el mismo grupo con Gastón, un grupo que se llamaba Los Aragoncitos de Guanabacoa. Ajá. Increíble. Ahí fue mi primera experiencia musical de subirme a un escenario como tal, ¿sabes? Tendría yo que 9, 10 años, 10 años más o menos. Incluso Gastón un poquito más chiquito todavía. Entonces, realmente, ¿sabes? Empecé a acostumbrarme al escenario desde bien chiquito, bien chiquito. Me decías que tus padres no eran muy partidarios de que te dedicases a la música. No, mi mamá sí, ellos sí eran partidarios de que me dedicara a la música. El problema empieza en nivel medio, cuando ya yo empiezo como a tocar más, a tratar de insertarme con 15 años dentro de los músicos profesionales y todo eso. Entonces, de repente yo tenía que entrar a la escuela muy temprano, ¿sabes? Entraba todos los días 8 de la mañana. Y a veces ya después, nivel medio, yo llegaba a mi casa 4 de la mañana,
¿sabes? 3, 5, y mi mamá me decía, vas a dejar la escuela, tú vas a estar tocando, no, por favor, prioriza los estudios. Y le decía, sí, yo voy a priorizar los estudios, no te preocupes, pero esto lo tengo que hacer porque si tengo la posibilidad de hacerlo ahora y me están llamando para hacerlo, ¿sabes? Creo que voy a, ¿sabes? Tengo como la fuerza para llevar las dos cosas. No voy a decir madurez porque 15 años todavía, ¿sabes? Uno va empezando a madurar, pero sí, gracias a Dios, mi mamá me dio un voto de confianza y bueno, terminé los estudios y todo y pude llevar mi carrera profesional desde bien temprano. Y continúas frecuentando los estudios de grabación ahora. Sí, ya estudio, exacto. Ahora son estudios, pero de grabación. Por su lado, Gastón Joya ha nacido en Guanabacoa, ciudad de La Habana, y va a empezar a estudiar violoncelo. Me decías porque eras demasiado pequeño para alcanzar el violoncelo, ¿no? Sí, en Cuba... Cuba... contrabajo, perdón. Sí, porque nosotros en Cuba tenemos solo classical training, no tenemos una escuela de música popular o jazz. Entonces, si tú quieres ser músico, por ejemplo, en nuestros casos, venimos de familias musicales. Nuestros padres a lo mejor vieron un poco de inclinación en nosotros a la música y nada, prefieren como ponernos en la escuela de una y tal. ¿Y qué pasa? El instrumento mío se empieza a tocar, estudiar ya bien fuerte a partir de los 10. A los 7 tenía 3 opciones, o violonchelo, o piano, o violín. El violín a mí no... Demasiado pequeño. No. El piano me gusta, pero de otra manera. Y el violonchelo tiene muchos puntos en común con el contrabajo. Yo tocaba contrabajo de 3 o 4 años, solo mirando a mi padre. Se te crea como un reflejo un poco en casa y tal. Y creo que fue una buena transición para ser lo que soy hoy. Imagino que tener un padre contrabajista como el tuyo, eso marca, ¿no? Sí, yo realmente me crié en un ambiente de contrabajista. Mi papá fue alumno de Cachao. Yo también recibí clases de él. Los grandes amigos de mi papá, Feliciano Arango, Andrés Escalona, son profesores de contrabajo también y de bajo eléctrico. Y en mi casa siempre había ese ambiente, tú sabes, como hablando de eso. Y yo nací ahí. No es extrañar que acabes tus estudios con el título de oro del Instituto de Arte de La Habana, ¿no? Sí. Y eso te lleva directamente a la Orquesta Filarmónica del Teatro de La Habana. Sí, fue mi trabajo en Cuba. Cuando terminamos nuestro estudio hacemos servicio social, es trabajo social. Por 2 o 3 años uno son como profesores y tal. Y yo tuve la suerte de trabajar en esa orquesta. Hoy mi hermana está trabajando ahí también, toca flauta y pícolo. Y fue buenísimo porque conocí como el repertorio de la ópera, de ballet, de zarzuela. Estuvimos acompañando a ballet de la Alicia Alonso en Cuba. Hice 1000 funciones, El Lago, Los Cisnes, también de zarzuelas cubanas como María Lao, Cecilia Valdés. Y me encantó porque conocí también la música tradicional cubana de los clásicos, tú sabes, como Gonzalo Roy, Ernesto Lecuona. ¿Y cuándo entra el jazz en tu vida? Ya... La salsa. Bien curioso. Mi papá siempre me compraba álbumes de jazz en mi casa. Siempre. Mi papá estaba escuchando jazz todo el tiempo. Y yo no le hacía el menor caso. Yo, nada. Teníamos toda la discografía y yo nunca... Y el jazz lo conocí por mis amigos en la escuela, oyendo cassette, tú sabes, todo roto así. Y estábamos un día en mi casa ahí escuchando y mi papá dice, oye, no escuchen más la grabadora vieja esa, ven acá, ten el disco original. Pero fue la motivación porque íbamos escuchando, íbamos tocando. Fue realmente por mis amigos, fue más grande, fue como con 15 años. Al principio mi formación realmente fue tocando música cubana, que es lo que Ronnie Barreto me contaba también que tú estudiaste percusión clásica, ¿no? Incluso timbales. Exacto, sí, la enseñanza de la percusión fue clásica totalmente. Era redoblante, empezábamos por el redoblante, por la caja. Y incluso más, si me remonto hasta más chiquito, no era ni redoblante, era un practice pad. Entonces, toda esa fue la enseñanza mía durante, ¿sabes?, mi época de nivel elemental hasta nivel medio. La percusión cubana se daba en nivel elemental, pero muy como una clase así muy que no tenía tanto rigor. De repente, en la semana tendríamos 2 clases de percusión cubana o algo así, una cosa de esa. Y en nivel medio igual, no había mucho rigor para eso. Recuerdo cuando yo recibí mi primera clase de drums, que la recibí del profesor Ruy López Nusa, papá de Harold López Nusa. Por supuesto, gran pianista. Y al mismo tiempo, el profesor mío de percusión, Roberto Concepción, que fue profesor de mis tíos también, todo eso, pero en el momento que él le da clase a mi tío, él daba clase de drums. A mí me dio clase de percusión clásica. Bueno, cuando recibí mi primera clase de drums ya yo tenía 17 años. Sí, que ya estaba tocando ya en la calle incluso ya.
Precisamente vas a integrar la orquesta de Isaac Delgado, una de las más populares de La Habana, y en el 2010 vas a ganar el premio Cuba Disco por tu CD, DVD también, se llama Drums de La Habana, ¿no? Exactamente. Imagino, ahí es tu lanzamiento. Ahí, de hecho, no hablo tanto, no hablo un poco antes de mi lanzamiento. Hay otros grupos que también, que por los que pasé antes de Isaac Delgado, que fue en mi época de estudiante, que era un poco polémico porque vamos a decir que no se debía tocar profesionalmente cuando uno está estudiando, pero al final nosotros nos arreglábamos, ¿sabes? Ya no era un problema ni de ganar dinero, era un problema de que las ganas que teníamos de tocar nosotros, y yo me aventuraba, no sé, si me llamaban la atención, bueno, ya, qué sé yo, me quedaba tranquilo, pero ¿sabes? Siempre explorando. Pero antes de Isaac Delgado pasé por grupos como Pasaje Abierto de Alexis Bosch, un pianista que es cubano, es percusionista también. Por Interactivo, grupo de Roberto Carcasé. ¿Qué más? ¿Otros grupos de esa época? Teníamos un cuarteto de esa época que se llamaba Standard Kids, que éramos 2 bateristas, nos íbamos alternando. Que tocábamos en La Zorra del Cuerpo, ¿sabes? Tuve una vida musical movida. Y me acuerdo que el primer concurso de jazz para jóvenes que se hizo en La Habana, que fue, si mal no recuerdo, en el 1998, ¿sabes? La primera edición. En esa primera edición me presenté, pero no me presenté a concursar, ¿sabes? Me presenté como acompañando a todos los amigos que se querían presentar a concursar. Y en ese concurso me dieron un premio a Mejor Músico Acompañante. ¿Recuerdas? O sea, todo esto pasó un poco antes de entrar a Isaac Delgado. Ya Isaac Delgado fue directamente terminando mi graduación. Ya yo tocaba con Isaac Delgado, ¿sabes? Que me gradué y como que empecé a girar ya con él directamente. Y habéis tocado con los dos, con los grandes músicos cubanos por el mundo, con Omar Portuondo, con Chucho Valdés. ¿Os habéis encontrado en las orquestas de Chucho, por ejemplo? Sí, de hecho entramos juntos. Entramos a tocar juntos. Y si hacemos un poco de historia, ¿sabes? En el caso mío y de Gastón, que particularmente los dos somos de Guanabacoa, somos nacidos en Guanabacoa y venimos tocando desde que teníamos 9 años, hemos coincidido en muchas orquestas. Hubo un periodo que no coincidimos mucho porque yo me había graduado y él, ¿sabes? Él andaba por la ENA o por Amadeo. Eso fue un periodo, pero un periodo bien corto. Fuera de eso, claro, hemos estado vinculados casi siempre desde los estudios de grabaciones hasta las orquestas. Como mismo usted decía, la orquesta de Omar Portuondo, de Chucho Valdés, y en grabaciones que hemos coincidido en múltiples grabaciones dentro de la sesión rítmica, ¿sabes? Con DCM bueno, con muchos artistas de Cuba. Cuéntanos, Gastón, ¿qué se siente cuando Chucho Valdés te llama para que toques en su orquesta? Él te llamó, ¿no? Me imagino como a ti también, ¿no? Sí, fue una experiencia bien bonita. Yo acababa de regresar, no me acuerdo. Solo recuerdo que tenía mucho sueño. Y Chucho me llamó, me dijo, oye, quiero hacer un tour contigo y con Ronnie, yo sé que ustedes son amigos, tal. Claro, yo lo había visto hacía un año atrás en un evento en Cuba, en el Festival de Jazz de La Habana, donde habíamos coincidido con la orquesta del Lincoln Center. Pero nunca había, ¿sabes? Chucho tenía una banda a la cual llama Afro-Cuban Messenger y tenía sus músicos y yo chequeé un poco, pero tú sabes, el Chucho que yo tenía en mi cabeza era como de los iraqueres y tal. Y yo al principio dije, bueno, ok. Ok, maestro, vamos a tocar. Cuando usted quiere tocarlo. No, perfecto, tenemos unos conciertos, son 40 conciertos, tenemos esta, tal. Ah, perfecto, yo lo vi como un trabajo más al principio, tú sabes, como esto es lo que hay que hacer, ok. Y yo recuerdo que le dijo, Chucho, por favor envíeme su música. Y me dijo, no, si precisamente es lo que yo quiero, que tú no escuches nada. Y yo decía, ¿qué le pasa a este hombre? Y un poco después entendimos, ¿no? ¿Te acuerdas, Ronnie? Fuimos a la casa de él y tal, que era porque él quería que nosotros tocáramos, tú sabes, lo más orgánico posible junto a él. Y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, trabajar con Chucho en la parte musical, en la parte personal también. Nosotros le tenemos un amor grandísimo y un agradecimiento increíble, lo queremos todos los días de nuestra vida. Hablando de maestros, has llegado a tocar incluso con la Orquesta Filarmónica Latinoamericana, dirigida por Claudio Abbado, nada más y nada menos. Sí, eso fue un poco en mi adolescencia, con 16 años. El maestro hizo una orquesta filarmónica con diferentes músicos latinoamericanos. Muchos venezolanos, imagino. Venezolanos, hay un movimiento fuertísimo en Venezuela de orquesta sinfónica y bueno, lo hicimos en La Habana y después lo hicimos en Venezuela. Fue una experiencia lindísima. La primera vez hicimos algunos
fragmentos de Tristán e Isolda y hicimos la séptima de Beethoven. La segunda vez ya tocamos cosas un poco más fuertes, pero fue tremenda experiencia. Extraordinario. Volviendo al comité, ¿cómo llegáis a reuniros esos 7 magníficos, como decíamos, del jazz cubano? Eso también es parte de la historia que veníamos hablando, de cómo nos hemos ido conociendo y cómo ha sido nuestro desarrollo musical. Ese grupo se hizo porque todos hemos tocado juntos, pero en diferentes proyectos. O hemos tocado, por ejemplo, yo y Gastón con Harold, o Gastón con Rolando. O sea, hemos estado vinculados en muchos proyectos, incluso hasta en grabaciones. Y de repente, después de haber estado tantos años así, tocando juntos, conocimos al productor del comité, a Philippe Monsan, y con Changala también, el sonidista, que ya veníamos de Chucho Valdés y todo esto. Y un día así, de los tantos días que nos reunimos los amigos a tomar y a eso, y coño, ¿por qué no hacemos algo juntos? Llamar a reunir un poco de músicos así, de la generación de ustedes, con los que se sientan cómodos, y hacemos un proyecto. Y también, perdón, a Philippe, el director del Festival de Toulouse, que ahí realmente fueron los inicios del comité. Realmente, antes de hablar de disco, todo empezó por ahí. Quiero traer, Philippe, el director del Festival de Toulouse, dijo, quiero hacer como una semana cubana de la cultura aquí en Toulouse en el festival, y me interesaría traer músicos cubanos, y por ahí empezamos, y de repente todo empezó por ahí, por esa semana de la cultura cubana, como vamos a reunir a estos músicos para hacer esa semana de la cultura cubana ahí en el Festival de Toulouse. Estuvimos hace 2 años tocando ahí en Toulouse, y a partir de ahí ya, bienvenido al comité. ¿De dónde sale el nombre del comité? Suena un poco político, ¿no? Comité Central. No, realmente lo vemos como algo realmente apolítico. Es como... sí. Bueno, no, realmente... La palabra comité es como que... Convidar a todos juntos. Como una asociación de músicos que nos apoyamos. Sí, y es un poco lo que caracteriza también el proceso creativo. Exacto. ¿Sabes? Es como que ahí, si tú vas a decir quién es el director del comité, no hay director del comité. Muy bien. Es una asociación de músicos y amigos que nos apoyamos mucho y nos planteamos las ideas y las hacemos. Al mismo tiempo, vosotros sois la base del comité, ¿no? Sois el groove del grupo. Con trabajo, batería, sin eso no hay groove, ¿no? Exactamente. Bueno, con Yarod y los pianistas también. Es muy difícil porque, como te decía, aunque por instrumento, ¿verdad? Somos el groove y todo eso, ahí todo el mundo aporta. Porque todo el mundo ha tenido experiencia como que dirigiendo sus propios proyectos, ¿sí? Entonces cada cual sabe qué es lo que quiere y cómo suenan las composiciones de cada cual. Entonces, qué mejor que tener la dicha de tocar en un grupo donde hay tanta felicidad, tanto para tocar como fuera de tocar. ¿Sabes? Que eso a veces es muy difícil encontrarte un grupo así que no sea como un centro de trabajo. ¿Sabes? Por supuesto. ¿Y por qué? ¿Y qué? So what? Alguien nos preguntó algo y contestasteis ¿y qué? Yo creo que fue algo parecido, pero también fue la idea de que le quisimos rendir homenaje a ese grande jazz que es Miles Davis. Y de hecho grabamos uno de sus temas insignia ahí, So What, y eso. Y el So What ese en Cuba, cuando tú lo traduces, la frase ¿y qué? Es como la frase cuando es una frase que es multiuso. Por supuesto. Entonces, aprovechamos eso de que también se usa mucho en Cuba, de esa frase, decir y qué, por lo que sea, o cuando te molestan mucho, o cuando lo que sea. Entonces, es como el comité y qué. El comité y qué, ¿sabes? Es como y también para responder un poco a la pregunta, en caso que no quieran hacer la pregunta política, ¿por qué el comité no? ¿Y qué? Sí. ¿Y qué con el comité? Pues ya lo saben. ¿Y qué? Tienen una cita este lunes aquí en la Sala Parisina, el New Morning, para el concierto de los 7 magníficos, el comité del groove cubano. Muchísimas gracias, Rodney Barreto, muchísimas gracias, Gastón Joya, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Suel Kedir, a Vanessa Loiseau y a Julián, que han estado hoy también al cargo de la realización de este programa. Y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina y creo que incluso en Cuba, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y está en Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.